Que nuestro Señor Jesucristo bendiga su vida en este día, grandemente al pueblo del Señor, a la Iglesia Mundial, a la Iglesia Emanuel Restaurando Almas Caídas. Que Dios le bendiga en este día. Bueno, me ha tocado este mensaje de parte del Señor y lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude en este día grandemente, ayude mi vida. Ezequiel capítulo 16, ahí se encuentra el mensaje que Dios me ha dado para el pueblo, primeramente para mí y después para el pueblo del Señor, amén. Tiene por título, dice, el ejemplo de la esposa infiel, Israel, la niña esposita. Que Dios nos ayude, amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y de así ha dicho el Señor, ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. ¿Quién nos ayudó? Nadie, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Y yo, dice su palabra, yo junto a ti, y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y la hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y llegaste, dice su palabra, muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordados, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazalete en tu brazo, collar a tu cuello, puse joyas a tu nariz, arcillo en tu oreja y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino y seda y bordado. Comiste flor de harina, trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hermosa esta palabra, mis hermanos. Muy hermosa, ¿sabe? Cuando Dios me daba este mensaje, quebrantaba mi corazón. ¿Y sabe lo que hacía? Recordar en mi vida pasada que era yo antes y quién soy ahora. Me recordaba el Señor como le recordaba a este pueblo, el pueblo de Israel, de donde los sacó el Señor, que lo que eran ellos antes. Era un pueblo en esclavitud como nosotros estábamos. Dios quebrantaba mi corazón y me decía, todo lo que eres ahora es por mí. Porque cuando nadie te vio, yo te vi, pueblo. Cuando nadie lo vio a usted, iglesia, me vio Cristo. Me gozaba en este mensaje porque Dios hablaba a mi vida y me recordaba. Me recordaba de a dónde Él me había sacado. Y cómo los tenía ahora el Señor, cómo me tenía ahora.
Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque Dios es necesario que tiene que recordar al pueblo de donde le sacó, porque el pueblo ha olvidado la vida antigua que llevaba. Muchos se han olvidado, mis hermanos. Y hoy día, siendo que Dios le dio una nueva vida, están haciendo pecado, abominación, siendo cristianos, mis hermanos, porque Dios le habla al pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, porque hay mentira, hay hipocresía y falsedad. Dios es pagano, como Dios nos ha hablado en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro caminar no ha sido perfecto. Por algo Dios me entregaba esta palabra y me recordaba de a dónde me había sacado. Y hoy día recuerda el pueblo, la iglesia, Manuel, de a dónde te sacó, quién eras tú antes y quién eres ahora. Pero sabes, somos infieles, porque no estamos buscando al Cristo de la gloria como deberíamos buscarlo. Se nos ha olvidado que éramos muertos, delitos y pecados. Se nos olvidó que estábamos todos sucios, inmundos, llenos de lodo, de inmundicia. Y Dios abrió nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Sabe? Dios le hablaba a este pueblo, a esta iglesia, que la había hermoseado, la había puesto en el mejor lugar. Pero, ¿sabe? Se volvieron a sus malos caminos. Que Dios nos ayude, pueblo del Señor, porque Dios por algo me entregaba este mensaje. Una nueva vida en Cristo. Que Dios tenga misericordia en este día, porque sabe cuánto están caminando en un camino no correcto, como dice la palabra. Están llevando doble vida como este pueblo, mis hermanos. ¿Sabe? Dios me mandaba Éxodo y me hacía recordar la vida antigua de su pueblo Israel. Que dónde estaban ellos. En tierra de Egipto, en casa de servidumbre, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Porque su palabra dice que cuando murió José, empezó la esclavitud nuevamente en este pueblo, mis hermanos. Y los hijos de Dios, ¿sabe? Dice que se multiplicaban, se fructificaron, aumentaban cada día, dice la palabra, y se fortalecían en extremo, dice la Escritura. Y se llenó de ellos la tierra del pueblo de Israel, mis hermanos. Pero quienes los oprimían, dice la palabra, los egipcios. Lo oprimían, dice la Escritura. Bendito es su nombre. Dice la palabra. De aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, decían los egipcios. Ahora pues seamos sabios para con ellos, le decían. Para que no se multipliquen, porque no querían que siguieran multiplicándose, porque tenían temor de ellos, mis hermanos. Y empezaron, ¿sabe qué? Empezaron a poner cargas pesadas sobre ellos. Lo empezaron a hacer edificar para Faraón la ciudad de almacenar. Para Pitón y Ramasés, dice la palabra. Pero dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de gran manera, dice la palabra, que los egipcios tenían miedo de los hijos de Israel. ¿Y qué hacían los egipcios? Le hacían servir con dureza, mis hermanos. Y ellos estaban llenos de amargura, el pueblo de Israel. Estaba lleno de dolor, de tristeza, de angustia, dice la palabra, y amargaban su vida a los egipcios, dice, con dura servidumbre. Los hacía hacer barros de ladrillo, dice.
Y en toda la labor del campo, dice, los tenían como esclavos, dice la palabra. Y los obligaban con vigor, con fuerza, mi hermano, con látigo. Y dice la palabra que habló el rey de Egipto, dice la palabra, a las parteras para que mataran a quien, a los primogénitos si eran varones, mis hermanos. Y les decían a las parteras que ellas tenían que matar a los hijos de los hebreos, mis hermanas, pueblo del Señor. Si era hijo hombre, lo tenían que matar. Bendito es su nombre, Señor. Y solo tenían que dejar viva a las mujeres, mi hermano. Toda niña que nacía tenían que dejarla viva, pero las parteras temían a Dios. Y no hicieron lo que el rey les mandó. No lo hicieron, mis hermanos, porque tenían miedo, tenían ese temor, respetaban al Cristo de la gloria. Y dice el Señor que le hizo bien a esta mujer, a las parteras. Y el pueblo se seguía multiplicando y se fortalecía en gran manera, en número, mi hermano, un pueblo grande en la tierra. Y dice la palabra que el Señor hizo prosperar a esta familia, a la familia de las parteras, porque no obedecieron a la voz de Faraón. ¿Y sabe lo que hizo el rey de Egipto, mis hermanos? Faraón dio la orden que a todos los niños que nacieran, mis hermanos, hombres, los echaran al río, los ahogaran, mis hermanos. Mire la esclavitud que ellos tenían. Era tremendo el dolor, la tristeza, mis hermanos, que ellos llevaban. Cómo el enemigo los oprimía, mis hermanos. Así nos vivimos nosotros una vida pasada. Y ahí dice el Señor que ahí levantó y guardó a Moisés, dice la palabra, mis hermanos. Dice que por 3 meses le dio la sabiduría a su madre para que guardara a Moisés. ¿Para qué? Porque ya Dios tenía a alguien preparado para libertar a ese pueblo, mis hermanos. Como Jehová Dios tenía preparado a su hijo para libertarle a usted y a mí. Tenía el Salvador del mundo ya listo. Tenía ya reservado a José y a María, para que nosotros no siguiéramos la esclavitud del pecado, mis hermanos. Ese es el amor de Dios. Guardó a este varón por 3 meses, por su madre. ¿Por qué? Porque ya Dios lo tenía predestinado, como decía su palabra el día de ayer. José estaba predestinado para ser el padre terrenal de Jesús, María para ser su madre, para que pudiera tener ese niño dentro de su vientre y criarlo hasta que Dios cumpliera su propósito en Jesucristo, mis hermanos. Así Dios hizo con este varón, mis hermanos. Dios permitió que fuera criado ahí en tierra de Egipto, mi hermano, por la hija de Faraón. Porque lo grande que Dios tenía para este pueblo era Moisés, para sacarlo de esa esclavitud, del dolor, de la angustia, de la tristeza. Tu carne estaba cansada porque eran esclavos de la tierra de Egipto. Pero vino el Señor que hizo misericordia y trajo a Moisés, mi hermano, para libertar a este pueblo, para poder mostrar su gloria en este pueblo de Israel, para mostrar la gloria en el faraón, para que él viera que con Dios no se juega. Pero ahora, ¿cuántos están en casa de servidumbre, aún estando en la iglesia en pecado, mis hermanos? Sirven a Dios y después se desenfrenan y hacen las cosas del enemigo. Así estaba este pueblo. Cuántas cosas maravillosas vio este pueblo, mi hermano. Faraón vio tantas cosas que Dios hizo a través de Moisés, mis hermanos. Pero nosotros, ¿sabe? El pueblo está falto de fe, tiene duda en su corazón, se ha olvidado de donde Dios le sacó un día. Se ha
olvidado usted, hermana, hermano, que lo que era antes y que lo que somos ahora, que ahora conocemos la verdad porque Dios nos hizo libres. Pero muchas veces con nuestro caminar nos hacemos esclavos del enemigo nuevamente. Porque el Señor dice en su palabra, muchos llamados, pocos los escogidos. Porque si hay 100 dentro de una casa de oración, los 100 no se van a ir, mis hermanos. ¿Sabe cuál que es el que se va a ir? Va a ser el que se arrepiente y se convierte a Jesucristo, el obediente, el fiel. El sabio se va a ir con Cristo. El que busca a Dios a pesar de las pruebas, de las luchas, a pesar de todo lo que viene a nuestra vida. ¿Sabe? Este pueblo estaba oprimido, estaba angustiado, ya no podía más de la esclavitud que había que los oprimían. Pero hay uno que se acordó de ellos, Dios, y levantó a este varón, dice la palabra, para hacerlo grande en sus manos, para demostrar su gloria. ¿Para qué Dios le levantó a usted? ¿Para qué Dios me levantó a mí? ¿Sabe para qué? Para ver la gloria de Jehová. Que Dios nos ayude, porque ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Pero ¿qué dio Moisés? Vio la gloria de Jehová. Vio que había una zarza y ardía, lo que el Señor nos mostró a nosotros, su poder, su presencia. Dios vio la angustia y el dolor de nuestras vidas, la desesperación, las ganas de quitarse la vida, de morirse, de desaparecer de este mundo. Porque nada nos llenaba, nada. Ni el esposo, ni los hijos, ni la casa, nada, nada, nada. Había un vacío en nuestro corazón y nos sentíamos desesperados. Mucho Dios nos trajo con dolor, con enfermedad. A mí me trajo el Señor con cáncer, con destrucción de matrimonio. ¿Cómo lo trajo el Señor a usted, mi hermano? Porque Dios viene a los necesitados, viene al que está enfermo, al que está desolado, como este pueblo oprimido. A ellos viene el Señor, a los enfermos, a los viles, a los menospreciados, viene a los pecadores. Así el Señor vino a este pueblo. Que Dios nos ayude, porque qué milagro hizo el Señor con Moisés. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo en esa vara? Se convirtió en culebra delante de Faraón. ¿Cuántos milagros no hizo? Le mandó la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, de las moscas, la muerte de los primogénitos, las úlceras. Le mandó el Señor los granizos y fuego a Faraón, la plaga de las langostas, las tinieblas. 3 días de tiniebla hubieron en Egipto. Murieron los primogénitos para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Para poder, dice la palabra, que ese hombre dejara libre al pueblo. Pero sabe, dice la Escritura, que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Y sabe para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar las grandezas de Jehová. Así como Dios levantó a este hombre Moisés, así Jehová levantó a su Hijo para que usted y yo no nos perdamos, y nuestra familia, nuestros seres queridos, no partamos de este mundo sin Cristo. Lo levantó para darnos vida eterna. Pero se nos ha olvidado de a dónde nos sacó el Señor. Por eso Dios en este día nos recuerda. Le recuerda al pueblo de Israel, mis hermanos, de a dónde los sacó. Cuántos milagros vieron el pueblo de Israel, las columnas de nube, de fuego, mis hermanos. Dios abrió el mar rojo por Moisés. Dice que el agua amarga la convirtió en dulce, la endulzó para ellos.
Dice que le mandó codornices, maná del cielo, le mandó pan, le mandó carne. Le dio agua de la roca al Señor. ¡Cuántos milagros no hizo Cristo con este pueblo cuando los sacó de la esclavitud! ¡Qué milagros Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos! ¡Qué milagro Dios ha hecho en nuestras vidas! A mí me sanó de cáncer y de tanta enfermedad que el enemigo ha puesto en mi vida porque Dios lo ha permitido para probar mi fe. ¿Sabe cómo me decían? No, es que tu esposo nunca va a volver contigo. ¿Qué le hablaba el diablo a usted? No tienes cambio. Nunca vas a cambiar, le hablaba el diablo. A mí también me hablaba. Pero vino uno más grande y poderoso que nos amaba con amor eterno, Cristo. El Cristo resucitado. El que le recuerda a este pueblo de dónde los sacó de la esclavitud. El que me recuerda a mí de dónde me sacó. Estaba muerta en delitos y pecados. ¿Qué era la pastora? No era la pastora. Era una pecadora llena de pecado, de maldad. Estaba sucia por dentro y por fuera. Cuánto prodigio y milagro Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero la iglesia sigue siendo infiel al Señor. Sabe que está dando sobras al Cristo de la gloria. ¿Qué quiere el Señor? Que nos convirtamos a Él, mis hermanos. Que dejemos la abominación y que todavía hay malos pensamientos, malos deseos en nuestra mente, en nuestros corazones. Todavía queda la carne en nuestras vidas, mis hermanos. Queda esa vieja mujer, ese viejo hombre. Pero Dios nos llamó a una vida nueva en Cristo Jesús. Bendito es su nombre, Señor Jesucristo. ¿Qué puso el Señor en nosotros, mis hermanos? La gracia, el poder del Espíritu Santo. Nos selló con su Espíritu Santo, el Cristo de la gloria. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica. Hoy el Señor me hace amonestar al pueblo, la iglesia de Cristo. Que si no nos convertimos, no nos arrepentimos, aquí nos vamos a quedar para esa gran tribulación. Recuerde que hay un arrebatamiento de la iglesia. Y el que está preparado se va a ir con Cristo. Pero el que está alejado de Él no puede heredar el reino de los cielos. El que está lleno de pecado, de maldad, de abominaciones, como Dios habla en esta palabra, mis hermanos. Y di así ha dicho Jehová el Señor. Iglesia Manuel, conviértete, arrepiéntete, pastora, conviértete, arrepiéntete a Jesucristo. Porque si no lo hago hoy, que tengo vida, tengo esperanza. Usted que tiene vida, esperanza, sabe, después que cerremos los ojos no hay oportunidad si usted no se convirtió y no se arrepintió a Jesucristo. Hoy es tiempo de volver al primer amor, de volver a las primeras obras hoy. Y dice su palabra, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Ahí nació el pueblo, mis hermanos. Fue una nueva vida en Cristo. Vieron el poder de Jehová, pero ¿sabe lo que hacían? Como el otro día Dios no hablaba en la palabra cuando fue Moisés al monte a buscar las tablas de la ley. ¿Qué pasó? Se rebeló el pueblo. Pidió un becerro de oro, mis hermanos. Así estamos nosotros, dejando de orar, dejando de ayunar, dejando de escudriñar la palabra, dejando de buscar la santidad, hermano. No estamos profanando el templo del Dios viviente en nuestra vida. Recuerde que usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Somos templo del Dios viviente.
Pero ¿qué hizo Aarón? ¿Cuántos pastores están siendo insensatos? Porque Aarón le levantó el becerro. Aarón escuchó las iniquidades del pueblo, pero no escuchó la voz de Dios. Así está el pueblo, está escuchando al pastor insensato que lo está llevando por mal camino, mis hermanos, y no le está predicando la sana doctrina, no le está diciendo que si no se arrepiente, si no se convierte, se lo va a comer, Satanás lo va a destruir y se va a quedar aquí. Y se va a ir, ¿saben qué camino? En el camino de fuego, donde azufre y fuego, mi hermano. Un camino de tormento. Ahí va a ir el que es desobediente. Pero sabe, yo me gozaba en esa palabra porque Aarón fue insensato. No escuchó la voz de Jehová, no ministró a su pueblo, no lo instó a orar, no lo instó a ayunar, no lo instó a meterse con la palabra. Porque la Escritura dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. ¿Sabe? Usted lee la Biblia y si es que la lee cuando le toca predicar y los otros días. Y algunos muchos no escudriñan la palabra. Le dan así una hoja y listo. Pero ¿qué quiere Dios? Quiere que el pueblo, la iglesia, Emmanuel, tenga el conocimiento de la verdad que es la palabra. La palabra nos hizo libre, la palabra nos va a juzgar en el juicio final. Pero este pueblo pereció por falta de conocimiento. Todo lo que Dios hizo nos sacó de ahí, de esas tinieblas, de esa oscuridad donde eran oprimidos, donde estaban como esclavos, mis hermanos, pero después volvieron a hacer lo mismo. Pedir un Dios pagano, un Dios de metal, de yeso, de madera, que no tienen poder. Tienen ojos pero no pueden ver, tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos, no pueden escuchar, tienen brazos pero no se pueden mover porque son muertos. Dios es muerto. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo que no está muerto, está vivo, no está muerto. Pero la iglesia duerme en el sueño de la indiferencia. ¿Cuántos pastores insensatos están guiando un pueblo para que se vaya al infierno? Dice en su palabra que sin santidad y la paz la cual nadie va a ver al Señor. Yo no puedo entrar contaminada, sucia. Si un día estuve llena de lodo, mis hermanos, usted estuvo lleno de lodo, de barro, de inmundicia, como dice la Escritura. Pero más Dios nos dio ropas nuevas, blancas, perdonó las rebeliones, los pecados, todas esas abominaciones que hicimos cuando estábamos en el mundo. Hoy somos nueva criatura, mis hermanos. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Dios perdonó toda la maldad y el pecado. Todas esas abominaciones que habían en nuestra vida las perdonó, no se acordó más de ellas. ¿Y por qué usted las trae a memoria? ¿Sabe por qué Dios le recordaba al pueblo de dónde lo sacó? Porque el pueblo se estaba olvidando de Jehová. Se estaba olvidando de las grandezas de Dios. Porque el Señor le recordó a David. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó? Estaba en los collados, dice la palabra. Dice que olía guano de cabra. Estaba ahí solo, ahí desechado. Ahí porque ese hombre era humilde, pero quien lo sacó de ahí fue Jesús de Nazaret. El más grande, el poderoso. El Dios del cielo, el yo soy, el Shaddai, Shalom. El alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo lo sacó de ahí. Cristo levantó a Saúl, mis hermanos. Cristo lo puso en ese lugar donde estaba Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Lo que hizo este pueblo, mis hermanos. Miró para atrás y empezó a ser desobediente, contumaz. Que Dios nos ayude en este día.
Que Dios ayude a su iglesia. Porque Dios es el que escoge, mis hermanos. Dios es el que escoge. Dios es el que quiere engrandecer al hombre, mis hermanos. Dios no somos nosotros. Pero que quiere en este día el Señor que el pueblo se aparte de los delitos y pecados. ¿Sabe? Dice su palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder. ¿Y sabe qué pasó? Dice que Saúl profetizaba. Profetizaba, dice la palabra. Dice claramente en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice: y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas se venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron, dice la palabra, que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Sif? Saúl también entre los profetas. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Porque Dios es el que escoge, mi hermano. Pero ¿cómo le fue a Saúl? Mal. Por desobedecer al Cristo de la gloria. Fue quitado su reinado, mis hermanos. ¿Y a quién le dio el reinado Jehová? A David. A David le dio el reinado Jehová. Porque dice que Él saca reyes y pone reyes. Que Dios nos ayude en este día, pueblo del Señor. Dice su palabra que ahí en la tierra de Canaán nació el pueblo de Israel. Porque Dios mostró los prodigios y milagros. Y dice su palabra: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo, dice la palabra, que se compadeciese, dice, de ti. ¿Quién se compadeció de usted, de mí, cuando estábamos en el mundo, mis hermanos? A nadie le importaba que nos perdiéramos, a nadie le importaba si nos quitábamos la vida, pero había una persona que nos estaba mirando. Había una persona que nosotros no veíamos, que no pedíamos nada, porque estábamos tan ciegos, estábamos tan sordos, pero había una persona, el Dios de amor, el Dios de la misericordia, que nos miraba con ojos de misericordia y quería levantarnos de los muertos y sacarnos a vida, mis hermanos. No hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada. ¿Sabe cómo me llamaban? La desamparada, la desechada, porque eso fue conmigo. Fui la desamparada, la desechada por el hombre de mi juventud. Y me llamaban la desamparada. Pero había uno más grande que mi esposo, Cristo, mi esposo amado, el que me ha sostenido hasta ahora, que ha sostenido su vida, el que le ha dicho: avanza, no te detengas, camina, pelea la batalla, sigue adelante, no temas a nada, porque yo te voy a dar la victoria. El hombre se cansa de amar, la mujer, los hijos, pero el que ama su alma, el Salvador del mundo, nunca se va a olvidar de usted. Y dice su palabra: fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo, dice Jehová, pasé junto a ti y te vi, dice el Señor, y te vi sucia,
Te vi, dice el Señor, porque Él lo estaba mirando en el pecado, en la abominación que estábamos haciendo. Pero se apiadó de nosotros. Y te vi sucia, y en tu sangre llenas de pecado, mi hermano. Y cuando estabas con tu sangre te dije, vive, vive Graciela, vive Carlos, vive Gisela, vive Vicky, vive Germán, vive Lisette, vive Pastor, vive Miguel. Bendito es su nombre, Señor. Vive Rosita, vive Corina. Vive Manuel, vive Alexa. Bendito es su nombre. Porque Él nos vio sucia, Él sabía lo que éramos. Una llaga podrida, eso éramos. Una llaga podrida, mis hermanos. Vive José. Vive Teresa. Vive Teresa, levántate. Vive Yasna, levántate, vive, porque yo te saqué y te desperté de los muertos y te di vida. Bendito es su nombre. Vive, sí, dijo el Señor. Y te dije, cuando estabas en tu sangre, en tus pecados, vive, vive Iglesia Emmanuel, porque Dios te dio vida. Y te dio vida y vida en abundancia para que heredes el reino de los cielos. Vive, pueblo, vive, porque yo te hice viva. Porque los muertos no alaban al que vive, los vivos lo alaban, lo glorifican y le dicen gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, los vivos le alaban al que vive y reina. Te hice multiplicar, dice la palabra, como la hierba del campo. Cuando te saqué, te lavé, te limpié. Te hice grande y llegaste a ser hermosa. ¿Cuántas veces le han dicho a usted? Te ves más joven. Hay algo en ti que no tenías antes. Tienes algo diferente a las otras, diferente a los otros. ¿Cuántas veces le han dicho, ¿qué te hiciste? ¿Por qué estás así ahora? Antes tú no eras así. ¿Y qué respondimos? Cristo me hermoseó, su gracia es la que vive en mí, su presencia vive en mí, su amor vive en mí, su poder vive en mí, su perdón vive en mí porque Él me perdonó. Esa es la gratitud que debe haber en nuestras vidas, mis hermanos, todo lo que Dios ha hecho, porque antes no éramos nada. Y llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, hermano. A veces, ¿sabe qué? Yo no entiendo por qué me gustaba cortarme el pelo y dejármelo corto, mis hermanos. No entiendo, y digo, ¿por qué? Si la hermosura de la mujer es su cabello, es el velo, el manto que Dios nos da. No entiendo por qué me teñía el pelo siendo que no tenía cana. Era una mujer joven, mi hermano. ¿Por qué me teñía el cabello, el manto que Dios me había dado? No entiendo, a veces me pongo a pensar, estaba tan ciega, Señor, de hacerme cosas en mi cabeza, siendo que tenía mi pelo negrito, crespo. Un pelo hermoso, pero estaba tan ciega, mis hermanos, que me hacía cosas en mi cabeza, porque pintaba mis ojos y Dios me dio hermosos ojos, Dios me dio hermosa boca, como se lo hizo a usted, porque dice la palabra que Él nos hizo perfecto. Esta nariz, a muchos no les gusta su nariz, a muchos no les gusta la oreja, no les gustan los ojos, no les gustan los labios. Pero Dios nos hizo perfecto. No le gustan las
pequitas. Dios te puso pequitas para hermosearte. Dios te dio un pelo negro para que te vieras hermosa. Te dio un pelo rubio para que te vieras hermosa. Te dio ojos negros, café, azules, verdes para que te vieras hermoso. Él nos hizo perfecto. Él no se equivocó cuando nos creó. Nos dio un corazón noble, pero nosotros lo ensuciamos, empezamos a crecer y empezamos a ensuciar nuestro corazón. Dice, pelo había crecido, pero estabas desnuda, dice, y descubierta, dice el Señor. Y pasé otra vez junto a ti y te miré nuevamente. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos enseñó a orar. También el Señor nos ha hablado de la oración. Nos enseñó qué es lo que era un ayuno. Nos enseñó qué es lo que era escudriñar la Biblia, aprender de Él. Nos cubrió, ya no estamos con esa desnudez espiritual que teníamos, estábamos desnudos. Éramos presa de Satanás, estábamos feos, sucios. Pero Él nos hermoseó, nos entregó dones, nos selló con el Espíritu Santo. Y te di juramento, entré en pacto contigo. Porque Él hizo el pacto conmigo, con usted, como lo hizo con Noé. Destruyó toda la creación, pero se arrepintió Jehová y dijo al hombre, a Noé, mira, este es el pacto, este es mi pacto que hago con el hombre. Hizo el pacto el arco iris y dijo, no destruiré más el mundo con agua. Pero ahora es tremendo porque será destruido con fuego, con azufre. Pero hizo el pacto Dios con Noé, como hizo un pacto con David, como hizo un pacto con Moisés, como lo hizo con Josué, como hizo un pacto con Saúl para ponerlo por rey por delante. Pero el hombre es desagradecido, es malagradecido, la mujer se olvida de las grandezas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dios nos llamó de muerte a vida, hizo un pacto con nosotros, se reconcilió con nosotros, nos redimió en la cruz del Calvario, mis hermanos, dio su vida por nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando? Con migaja, en desobediencia, en infidelidad, como este pueblo, mis hermanos, porque por algo Dios me entregaba esta palabra a mi vida y me decía, no te olvides de mí, que yo soy Jehová, el que te sacó de casa de servidumbre, de tierra de Egipto, que donde estabas angustiada, desolada, despreciada, te llamaban la desamparada. Algunas la llamaban la estéril, como Elizabeth, como a Ana, como a Sara. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y dice la palabra, porque en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Pero dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Pero nosotros a veces lo compartimos con las cosas del mundo, el Cristo de la gloria. Dejamos que entre esa levadura en nuestras vidas, mi hermano, si Dios ya sacó la vieja de la levadura de nuestras vidas. Recuerde que ahora somos salados. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. El que no está sazonado ya no es sal de la tierra. Este pueblo estaba dejando de ser sazonado, el pueblo de Israel, como muchos cristianos dejaron de ser sazonados, dejaron de ser luz para el mundo y están apartados del Señor, mis hermanos. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, con su presencia, con el poder del Espíritu Santo. Entregué
entregó poder a su pueblo, el Cristo de la gloria, y te vestí, dice la palabra, de bordado, te calcé de tejón, dice, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Cuáles son las ropas que deben estar en nosotros? Vestimentas blancas de salvación. Debemos ser revestidos de la espada, que es la palabra, la armadura del cristiano, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz. Mis hermanos, debemos estar cubiertos, preparados con las armaduras de Cristo, con ese escudo de la fe ahí en nuestra mano, que no se caiga. Dice la palabra, y hará fe en la tierra cuando Él venga. Que Dios nos ayude. Te atavié con adornos, te puse brazalete en tu brazo y collar en tu cuello. Que nos entregó el Señor dones de sanidades, dones de profecía, dones de lengua, dones de liberaciones, el don del amor, el don de la oración. Cuántas cosas Dios nos entregó cuando nos vistió, nos lavó, nos limpió, mis hermanos. ¿Dónde dejó lo que Dios le ha entregado a usted, mis hermanos? No lo dice la pastora, lo dice la palabra, y dice, y puse joyas en tu nariz, arcillo en tu oreja, una hermosura diadema en tu cabeza, dice la palabra, la gracia que Dios puso en nosotros, mi hermano. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada, dice la palabra. Tu hermana, hermano, fuimos hermoseados por el Cristo de la gloria. En extremo, dice, prosperaste, dice la palabra, hasta llegar a reinar. Recuerde que somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, adquirida por Dios. ¿Y cómo la adquirió? A precio de sangre adquirió la iglesia, la novia de Cristo, mis hermanos. Amemos a Dios con todo el corazón, volvamos a amarlo como el primer día, mis hermanos. Volvamos a buscarle, no nos olvidemos como este pueblo, mis hermanos, viendo los prodigios y milagros como nosotros lo hemos visto. Cuánta gratitud debe haber en nuestro corazón. Y dice, y salió tu renombre entre las naciones, porque cuántos somos conocidos por diferentes lugares. Sabe, a mi Dios me sorprende cuando voy de visita en algún lugar. Ah, usted es la pastora Graciela, yo quería conocerla, porque Dios me enaltece, mis hermanos, en diferentes lugares donde me lleva. Me bendice el Señor con la palabra para que la entreguen los pueblos. Me abrazan con amor, con cariño. ¿Sabe? Me dan más amor que el propio pueblo nuestro, mis hermanos. Que Dios nos ayude, porque Él hizo que nos conozcan. El Cristo de la gloria, el que ama nuestra alma. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque Él nos hermoseó. Él nos quitó ese pecado, esa maldad que había en nuestras vidas, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, iglesia Manuel, dice Jehová el Señor. Sobre nosotros puso esa hermosura, mis hermanos. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Que ha crecido en la iglesia de Cristo. Ha perdido la gracia, la hermosura. Ha multiplicado las fornicaciones, dice la palabra. Y se ha convertido en una ramera desvergonzada, dice la palabra, la iglesia de Cristo, la iglesia mundial, mis hermanos. La iglesia mundial, ¿sabe qué? Ha profanado el templo del Dios viviente. Los pastores insensatos, trasquiladores de ovejas. Los sacerdotes, mis hermanos. Las hermanas se han vuelto atrás. Dios había quitado los zarcillos, los aretes, todo lo que cargábamos en el mundo. Y ahora están empezando a ponerse zarcillos, mi hermano. Están empezando nuevamente a pintarse las hermanas, a ponerse pantalones, a teñirse las canas, mis hermanos, porque ha vuelto la carnalidad en el pueblo del Señor. Así como Dios nos habla en esta palabra hermosa, mis hermanos. Volvamos a hacer las primeras obras, mi hermano. Porque los tibios
Dios los va a vomitar de su boca. Ojalá fuere frío o caliente. ¿Sabe? La iglesia, el pueblo de Israel, se estaba prostituyendo, mi hermano. Se estaba convirtiendo en una ramera, en una prostituta de la iglesia infiel, mis hermanos. Y Dios, ¿qué quería? Que se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos, mis hermanos. Y por eso Dios en este día entrega esta palabra. El ejemplo de la esposa infiel. ¿Qué hace la esposa cuando cae en adulterio y deja a su esposo, mi hermano? Se va con el amante. Muchas se olvidan de los hijos y los dejan abandonados. Dejan bebé, dejan niño. Y sabe, y se prostituye con el hombre que se fue con su amante. Si antes no bailaba, baila de nuevo. Si antes no tomaba, toma. Si antes no se pintaba, lo vuelve a hacer. Si antes no se cortaba el cabello, ahora se lo corta. Si antes no se teñía, se tiñe el pelo. Y hace todo lo de la mujer cristiana que deja a su esposo, que dentro de la iglesia recuerde que hay mucho adulterio. Hay muchas fornicaciones. Hay laxivia dentro de la iglesia, hay pecado, mis hermanos, hay abominación a Jehová. Por eso Dios nos compara a la mujer cuando deja a su amado, al hombre cuando deja a su amada, mis hermanos. Se olvida de la mujer de su juventud, se olvida del pacto que hizo en el altar ante Dios. Por eso Dios no habla de esta iglesia, mi hermano, del pueblo de Israel que se olvidó del pacto que Dios hizo con el pueblo. Que Dios nos ayude, porque Dios, ¿qué quiere? Que la iglesia de Cristo vuelva a ser la santa, la piadosa, la misericordiosa, la llena de amor, la de temor hacia Jehová, mis hermanos. Hermosa palabra que quebrantaba Dios mi corazón. Así como el rey David cayó en pecado y Dios, ¿qué hizo? Le pasó el olor por aquí, ¿de dónde te saqué? A Saúl le dijo, ¿de dónde te saqué? Y todos los que cayeron en pecado, mis hermanos, Salomón. Dios no quiere que seamos un Salomón. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que los levantemos como se levantó David. ¿Qué hacía David, mis hermanos? ¿Cómo clamaba a Dios? Mire lo que le decía David al Señor cuando cayó en pecado. Ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le decía el rey David. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, le decía el Señor, porque yo reconozco mis rebeliones, porque David se reconocía que había pecado delante de Dios y mi pecado está siempre delante de mí, le decía el Señor. Contra ti solo he pecado, le decía el Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio, le decía David. He aquí, en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre, le decía el rey David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, le decía el Señor, con hisopo, le decía el rey David al Cristo de la gloria. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Bendito es el nombre del Señor. Esto hacía el salmista con un corazón humillado ante la presencia de Dios. Y le decía al Señor que ha de aceptar a su corazón contrito y humillado. Dios no quiere que ya sigamos pecando, mis hermanos. Dios, ¿qué quiere, mi hermano? Que nos limpiemos con hisopo, como decía el Señor por el rey David. Purifícame con hisopo mi corazón, Señor, y seré limpio. Lávame. Límpiame cada día, Señor. Lávame cada día, Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios bendiga este hermoso mensaje en mi vida como en su vida, mis hermanos.
Dios nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo de Moisés, el ejemplo, mis hermanos, de David, el ejemplo, mis hermanos, de Saúl, de Salomón, de hombres que fueron grandes en las manos de Dios. El ejemplo de Pablo, mis hermanos, el ejemplo de Pedro, de los apóstoles, y el ejemplo más grande de Jesucristo, que Él nunca hizo pecado, mis hermanos. No vino del pecado, vino de la santidad. Vino a salvar a los pecadores, mis hermanos. Vino por usted, por mí, por el mundo entero. Sabe, Él se merece lo mejor de nosotros, mis hermanos. Que Dios nos ayude en este día, que Dios bendiga este hermoso mensaje. Que pueda usted meditar en su casa, que Dios quebrante su corazón y podamos reconocernos que le hemos fallado, mis hermanos, que no lo hemos amado sinceramente como Él se lo merece, mis hermanos, pueblo del Señor. Hermano, vuélvete a Cristo, deja la carnalidad, dejemos esa ropa antigua, mis hermanos, dejémosla, destruyamos esas ropas antiguas. Estemos revestidos de las ropas nobles que Dios nos dio, como decía su palabra. Ya Dios no quiere que nos pongamos trapos sucios, mis hermanos. Ya no quiere que entre levadura en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué quiere el Señor? Quiere un pueblo santificado por Él. Dios, hermanos, Dios nos redimió en la cruz del Calvario. Que dejemos el caminar tibio, un caminar torcido, mis hermanos. Que Dios le ayude a usted, Dios le bendiga. Alabo y bendigo a este Dios maravilloso, porque Él me rescató de muerte a vida como usted. Entrego esta palabra bendita y maravillosa en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, con toda la gloria del Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Se merece la honra, el imperio y la alabanza, porque todo es de Él. Y recuerde que usted y yo, pueblo, somos un milagro de Cristo. Maranata, Cristo viene y sonría. Que el Señor le ama, por eso le habla. Ay, dura es tu palabra, Señor. ¿Y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ya no somos niños. Somos adultos y tenemos que madurar en el Espíritu. Sonría, que el Señor le ama. Bendiciones.